Hola chicos, ¿cómo están? Es un placer saludarlos el día de hoy, como siempre. Espero que se encuentren bien, que sus familiares estén bien, que se estén cuidando para que pronto nos podamos ver, ¿verdad? Que ya pase todo esto. Es extraño, pero la verdad es que uno añora, ¿no? Los días anteriores porque no vivíamos con este miedo. Entonces espero que se encuentren muy bien. Vamos a empezar, chicos. La semana pasada estuvimos platicando acerca de la jerarquía normativa, ya terminamos este tema. Hoy vamos a entrar ya en el análisis de los artículos dentro de la Constitución, nuestra Carta Magna, nuestra Ley Suprema, que hablan de la educación en el país. Vamos a estar viendo varios artículos, vamos a ver el 3, el 73, el 123, el 31, el 24. Vamos a estar viendo varios artículos constitucionales que regulan todo este aspecto de la educación en el país. Sin embargo, toda esta semana me voy a llevar en el artículo 3 constitucional, que es como el eje rector y es de donde derivan pues todas las leyes y todos los reglamentos y todos los acuerdos que regulan la educación en el país, o que regulan el sistema educativo en el país. Sin embargo, antes de entrar de lleno a hablarles del artículo 3 constitucional, pues yo quisiera darles un poco la introducción, ¿verdad?, acerca de los elementos básicos de la reforma de Enrique Peña Nieto, en contraposición con los elementos básicos de la reforma de Andrés Manuel López Obrador. Esto con la finalidad pues de que ustedes vayan comparando y vean pues las diferencias que hay entre una y otra reforma, para que empiecen a identificar con mayor finalidad esta reforma, toda vez que la anterior, la de Enrique Peña Nieto, fue muy mencionada y fue muy famosa. Se nos quedaron muchos aspectos de la misma, entonces es necesario que salgamos de eso y empecemos ya a identificar la reforma actual, ¿no?, que es con la que ya estamos vigentes, que es la de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a comenzar. De este lado les voy a poner un cuadro comparativo para que vayamos hablando de cada uno de los aspectos. Son 7 en total. Así que comenzamos. Primer aspecto. La evaluación punitiva ligada a la permanencia en el empleo. Esto estamos hablando del aspecto de Enrique Peña Nieto. Él establecía una evaluación punitiva. ¿Por qué? Porque iba a haber una sanción, ¿verdad? En dado caso que un docente llegara a tener problemas en la prueba diagnóstica, le iban a hacer 3 intentos. Si al tercer intento seguía teniendo problemas en pasar o en aprobar la evaluación que le iban a hacer para valorar su desempeño, lo que iba a pasar es que iba a perder su trabajo. Por eso dice evaluación punitiva ligada a la permanencia del empleo, porque aquí sí va a haber una sanción si el docente no la pasaba después de los 3 intentos. Y ahora, en contraposición, Andrés Manuel López Obrador nos dice que ya no, eso ya no se va a utilizar y que ahora va a prohibir ligar cualquier proceso de valoración educativa a la permanencia del empleo. Es decir, ahora, aunque tú no hubiese un examen y tú no lo pasaras, que los hay pero con fines de calidad, no hay ningún problema, tú sigues manteniendo tu trabajo, no hay una sanción como tal, ¿verdad? Solo se te va a reforzar en cuestiones de capacitación, pero no hay una sanción punitiva o no te quitan tu trabajo. Segundo aspecto en la reforma de Enrique Peña Nieto. La evaluación que se le hacía a los maestros y a los alumnos para valorar su desempeño era estandarizada y homogénea a nivel nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que era la misma evaluación en Monterrey que en Chiapas, cosa que está errónea, ¿no? Porque Monterrey y Chiapas no tenemos la misma calidad educativa, no tenemos la misma calidad de vida. Por tanto, pues las cosas que se aprenden en Monterrey de las cosas que se nos es necesaria aprender en Chiapas dista mucho, así como nuestro desempeño. Entonces no se puede aplicar una misma evaluación en toda la república, dado que todos los estados, municipios, vivimos realidades educativas distintas. En contraposición, Andrés Manuel López Obrador dice no puede haber evaluaciones estandarizadas y homogéneas. Lo que tiene que ver es un enfoque regional y local de la educación, es decir, se tiene que particularizar, vaya, ¿no? Si acá hay una realidad educativa, si en Chiapas hay una realidad educativa, pues nos vamos a enfocar o se va a enfocar la evaluación a esa realidad educativa de Chiapas. No vamos a poder
evaluar de la misma forma a toda la República, vaya, porque vamos a seguir un enfoque local y particular, ¿no? En el tercer aspecto de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, él hablaba acerca de la creación del INE, que es el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, o era, ¿verdad?, el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, que entre otras funciones tenía pues prácticamente a su cargo la organización, diseño de los exámenes que se le aplicaban a los maestros. Esos exámenes eran coercitivos, porque ya hablamos acerca de las características de la coerción cuando vimos los diferentes tipos de normas, si ustedes se acuerdan. Estos exámenes eran coercitivos porque si tú estabas obligado a presentarlos como docente para asegurar la permanencia en tu centro laboral o en tu puesto laboral, si no los presentabas o si no los pasabas, había una sanción. Entonces por eso eran obligatorios, eran coercitivos, se podía utilizar la fuerza que tiene el Estado para obligarte a cumplir ese requisito, ¿verdad? En cambio, ya con Andrés Manuel está la desaparición del INE, ya no hay Instituto Nacional de Evaluación para la Educación. Se le reconoce al maestro como un agente de transformación nacional, entonces se le da importancia a su papel dentro del desarrollo nacional del país y dentro de la transformación de nuestro país. Por ende, sí se crea un sistema para valorar la calidad de los maestros, pero es un sistema voluntario, no es coercitivo. Tú puedes acceder a estas evaluaciones si lo deseas y no va a haber ningún problema en cuanto a que te quiten tu permanencia laboral o te quiten tu trabajo, ¿verdad? El cuarto aspecto es la búsqueda de una educación orientada solo al mercado, hablando de Enrique Peña Nieto. ¿Qué quiere decir esto? Que la educación estaba diseñada y configurada solo para satisfacer las necesidades del mercado nacional o internacional en su caso. En cambio, hoy en día con Andrés Manuel López Obrador, en contraposición, lo que él habla es de que no solamente satisfaga las necesidades del mercado, sino también sea una educación de característica pública, gratuita, integral, es decir, que abarque todos los aspectos del ser humano y además humanista. Le agrega este grado de que el profesional debe tener sentido humano también, cosa que para mí es elemental, ¿no? Un profesional que no tiene sentido humano, pues no es un agente de desarrollo. Entonces, para poder crear, para poder formar seres humanos que vayan a contribuir al desarrollo nacional, es necesario tener sentido humano, ética, valores, ¿verdad? Entre otras cosas, el aspecto quinto de este cuadro comparativo del lado de Enrique Peña Nieto nos habla de un servicio profesional docente impuesto por la autoridad. Antes, todo lo que regulaba el ingreso, promoción, permanencia, reconocimientos de los docentes era regulado por el servicio profesional docente. Se elimina este servicio profesional docente ya con Andrés Manuel López Obrador y se abre un sistema de promoción de maestros y maestras que les permitan escalafones vertical y horizontal. El servicio es el que les estoy hablando, recibe el nombre de USICAM. Si tienen dudas pueden visitar su sitio en internet, que es la unidad del sistema para la carrera de los maestros y maestras, que va a regular ya todo lo que tiene que ver con el ingreso, permanencia, reconocimiento y promoción de los docentes. Nos vamos al aspecto 6. Acá dice que el cuadro nos dice que la reforma de Enrique Peña Nieto pues sostenía una visión centralista de la educación, mientras que Andrés Manuel López Obrador habla de que ya no, de que es necesario tener caracteres particulares, como ya vimos, pluriculturales y pluriétnico, es decir, le abre esta brecha a la educación para que se le agreguen características que pueda enfocarse en la diversidad de culturas que tenemos como mexicanos, pero también le abre este punto a la educación pluricultural en el aspecto de que, pluriétnica, perdón, en el aspecto de que también hay que caracterizar la educación a las diferentes etnias, a los diferentes grupos indígenas que existen en nuestro país. Y nos vamos al último,
según este cuadro comparativo que de hecho presentó el secretario de Educación, que es Esteban Moctezuma, habla de que la reforma de Enrique Peña Nieto había una invasión de derechos afectando la certeza y estabilidad laboral. Por eso es que muchas personas llamaron más que reforma educativa a todo este cambio en la educación como una reforma laboral. Andrés Manuel, por su contraparte, dice no, en esta reforma, en la que tenemos vigente hoy en día, se garantizan los derechos laborales de los maestros y, por supuesto, su estabilidad y certeza en el trabajo que ocupan, ¿verdad? Bueno, ya que hemos comparado una y otra, vamos a hacer un resumen. En esta nueva reforma, pues se le agrega un sentido humanista, ético a la educación, además de que se particulariza según las necesidades de cada región, de la localidad en la que ésta se lleva a cabo. Se revaloriza el papel del profesor y se le da el carácter de agente de transformación nacional. Desaparece el INE, desaparece el servicio profesional docente, en su lugar quedan la UCICAM, la unidad de servicio para la carrera de maestros y maestras. Sí hay evaluaciones en la reforma de Andrés Manuel López Obrador, pero son evaluaciones voluntarias que solo van a servir para fines de medir la calidad educativa y esa es la situación en cuanto al cuadro, ¿verdad? Bien, chicos, vamos a pasar entonces ya al artículo 3º constitucional. Sin embargo, se los voy a poner en otro videito, ¿sale? Nos vemos.